Hay historias que entretienen y hay historias que te sacuden por dentro. Esta es una de esas. Lo que estás a punto de escuchar no pasó en una película. Pasó en la vida real de alguien que jamás pensó que su decisión tendría este final. Todo empezó como un día normal. Nadie imaginaba que ese momento iba a cambiarlo todo. A veces creemos que tenemos tiempo, que mañana podemos corregir, que después pedimos perdón. Pero hay decisiones que solo se toman una vez. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo impacta, deja una lección que muchos entienden demasiado tarde. Antes de empezar, puedes darle like a este video y suscribirte si aún no lo has hecho. En el principio, antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera sol, luna o estrellas, no existía nada de lo que hoy conocemos. Todo era oscuridad, silencio y vacío. No había cielo, no había tierra, no había mares, no había vida. Solo estaba Dios, eterno, poderoso y lleno de sabiduría. Y la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces Dios habló. Y cuando Dios habla, todo obedece. En medio de la oscuridad, la voz de Dios resonó sobre las aguas. Sea la luz, y la luz fue hecha. La oscuridad retrocedió, y la claridad llenó el vacío. Dios separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y vio Dios que la luz era buena. Así terminó el primer día de la creación, y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Entonces Dios extendió el cielo como un manto sobre la creación, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y formó la bóveda celestial. El cielo se llenó de nubes, de viento y de luz suave. Y Dios llamó a la expansión cielos, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Así terminó el segundo día de la creación, y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y así fue. Las aguas se apartaron, y apareció la tierra firme. Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Montañas se levantaron, valles se formaron, y los ríos comenzaron a correr. Y vio Dios que era bueno. Así terminó la primera parte del tercer día de la creación, y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla, y árboles que den fruto, según su género. Y la tierra comenzó a vestirse de vida. Brotaron las flores, crecieron los árboles, y los campos se llenaron de colores. Cada planta producía su semilla, y cada árbol daba su fruto. La tierra se volvió un jardín. Y vio Dios que era bueno. Así terminó la segunda parte del tercer día de la creación, y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Entonces Dios encendió el sol para alumbrar el día, y colocó la luna para gobernar la noche, y llenó el cielo de estrellas sin número que brillaban como joyas. En la oscuridad, la luz marcó el paso del tiempo, y el cielo se volvió un reloj perfecto. Y vio Dios que era bueno. Así terminó el cuarto día de la creación. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra. En la expansión de los cielos, entonces los mares se llenaron de vida. Peces de todos los colores nadaban en las profundidades, y grandes criaturas marinas surcaban los océanos. Al mismo tiempo, el cielo se llenó de alas. Aves grandes y pequeñas volaban sobre la tierra, cantando con su voz la gloria del Creador. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. Y vio Dios que era bueno. Así terminó el quinto día de la creación, y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, según su especie, ganado, reptiles, y animales salvajes. Y la tierra dio a luz a toda clase de animales. Caminaron sobre el suelo los grandes elefantes, rugieron los leones, corrieron los ciervos, y se arrastraron los reptiles. Cada uno fue creado con su forma,
su fuerza y su belleza. Y vio Dios que era bueno. Así se preparó la tierra para recibir a la obra más especial de la creación. Entonces Dios dijo algo diferente a todo lo que había dicho antes. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios tomó polvo de la tierra y con sus manos formó al hombre, soplando en su nariz aliento de vida. El hombre se convirtió en un ser viviente. A ese primer hombre, Dios lo llamó Adán. Dios lo bendijo y le dio autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales de la tierra. El ser humano no fue creado como un animal más, sino como portador de la imagen de Dios. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Así terminó el sexto día de la creación y acabó Dios en el séptimo día la obra que había hecho. Entonces reposó de todo lo que había creado. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra. El cielo, la tierra y todo lo que existe quedó terminado. La creación estaba completa. El mundo estaba lleno de vida, de luz y de orden, y el descanso de Dios marcó el final de los días de la creación. Después de crear al ser humano, Dios plantó un jardín en un lugar llamado Edén. Allí hizo crecer todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer. En medio del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividía en 4 brazos. Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cuidara y lo trabajara. Y Dios le dio una orden: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Así terminó la obra de la creación. Dios formó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos existe. Creó al ser humano con propósito, con dignidad y con amor. Nada fue hecho por accidente. Cada estrella, cada árbol y cada vida fue pensada por Dios. Desde el principio, Dios quiso tener relación con el ser humano, caminar con él, hablar con él y bendecirlo. Pero esta historia apenas comienza. En el siguiente capítulo conoceremos cómo Dios creó a la mujer, cómo vivían Adán y Eva en el Edén y cómo el pecado entró en el mundo, cuando no existía el dolor, cuando no había lágrimas, cuando el mundo era perfecto. Dios creó al ser humano no por necesidad, sino por amor. La creación de Adán, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, tomó barro con sus propias manos y sopló en su nariz aliento de vida. Y así nació Adán, el primer hombre. Dios lo colocó en un lugar perfecto llamado el Jardín del Edén, un lugar donde todo era abundancia, donde no existía el miedo, ni la muerte, ni el sufrimiento. Adán caminaba con Dios, hablaba con él, no había vergüenza, no había culpa. La creación de Eva, pero Dios vio algo. Vio que Adán estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. Tomó una de sus costillas y de ella creó a la mujer, y así nació Eva. No fue creada del polvo, sino del costado del hombre para caminar a su lado, no delante ni detrás. Cuando Adán la vio, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y vivían desnudos, pero no sentían vergüenza. La única prohibición: Dios les dio libertad total. Podían comer de todos los árboles del jardín, excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios fue claro: el día que coman de él, ciertamente morirán. No era una amenaza, era una advertencia. La tentación, pero un día, la serpiente, el ser más astuto, se acercó a Eva y le dijo: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? Eva respondió: pero la serpiente sembró la duda. No morirán. Dios sabe que cuando coman, serán como Él. La duda entró. La desobediencia nació en el corazón.
Eva miró el fruto. Vio que era atractivo, lo tomó y comió, luego se lo dio a Adán y él también comió. La caída en ese instante, todo cambió. Sus ojos fueron abiertos, pero no como esperaban. Sintieron vergüenza, sintieron miedo por primera vez, se escondieron de Dios. Cuando Dios los llamó y dijo, ¿dónde estás? No era porque no supiera dónde estaban, sino porque el pecado los había alejado. Las consecuencias, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. El pecado rompió la relación perfecta. Dios habló juicio, pero también misericordia. La serpiente fue maldecida, la mujer tendría dolor, el hombre tendría que trabajar la tierra con esfuerzo. Y el ser humano fue expulsado del Edén. El paraíso se cerró, pero no el amor de Dios. La promesa, antes de expulsarlos, Dios hizo algo poderoso. Los cubrió, sacrificó un animal y les dio vestiduras, porque el pecado siempre cuesta sangre. Pero Dios ya estaba mostrando que un día vendría un Salvador. Cierre, reflexión, Adán y Eva cayeron, pero Dios no los abandonó. Desde ese momento, Dios comenzó un plan para rescatar a la humanidad. Un plan que culminó en la cruz. Porque así como por un hombre entró el pecado, por Jesucristo vino la salvación. Después de escuchar esta historia, queda claro que no todas las oportunidades regresan. Una sola decisión, un solo momento, puede cambiar una vida entera. Tal vez hoy tú estés pasando por algo parecido. Tal vez estés a punto de tomar una decisión importante. Y esta historia llegó a ti por una razón. No ignores las señales. No postergues lo correcto. No subestimes las consecuencias. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Porque a veces una historia puede salvar más de una vida.